Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a quienes estén viendo esta cápsula de lenguaje, donde te la hago corta con el género lírico. En primer lugar, tenemos que entender qué podríamos estar hablando cuando nos referimos a este concepto. En esta cápsula revisaremos su historia, su justificación como necesidad lingüística y comunicacional del ser humano, para que puedan comprenderla de mejor manera, al momento de analizarla como género literario. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de lírica, no solo estamos hablando de una forma artística que se asienta en la lengua oral escrita, también estamos hablando de filosofía, de historia e incluso de política. Es difícil comprender la existencia de la poesía desde esa mirada estructuralista, en la cual debemos conocer directamente la estructura y partir desde ahí. Lo que entenderemos es que la poesía, antes de ser llamada poesía, era algo que estaba inserto en el ser humano, en su historia, en su psicología y en las luchas internas o externas con las que ha batallado el poeta a través del tiempo. Acá vamos a revisar la poesía desde 4 miradas: desde la historia, desde una perspectiva humana, desde los procesos que dificultan nuestra comprensión de la lírica y por último veremos su estructura interna, es decir, veremos la lírica como arte lingüístico y reflexionaremos qué elementos tienen que estar para que haya poesía. Como todo el mundo sabe, lírica viene de lira, evocando sus orígenes en el mundo de la antigua Grecia, donde estas composiciones literarias se cantaban al son de este instrumento. ¿Qué tiene que ver la lira con esta creación literaria? Era para ser cantada, y en muchos casos lo sigue siendo. Antes se ha dicho que cabe relacionarla con el tema del amor. De acuerdo con esto, puede decirse que es el género de los sentimientos. Más tarde iría perdiendo su carácter musical para quedar reservada a la lectura o a la recitación, siendo la poesía que hoy en día conocemos. Durante toda la vida, el ser humano ha expresado sus sentimientos y emociones. Esta no es una práctica nueva para ningún ser humano, y es efectivamente esta necesidad de comunicar estas sensaciones la que nos llevó como especie a reordenar todo el lenguaje que tenemos disponible para otorgarle una sensación, a través de la belleza del lenguaje. Cuando hablamos de todo el lenguaje, es todo el lenguaje, e incluye las palabras que culturalmente hemos aprendido, donde cualquier emisión de sonido que tenga un significado es por consecuencia una palabra. De esta forma, la poesía comienza a tomar forma cuando el ser humano busca quitarle el valor universal a sus sentimientos, como amor o angustia, para otorgarle un valor personal, ahora mi amor o mi angustia, e intentar, a través del lenguaje, fabricar esa sensación en el lector. Por eso los profesores hablamos de transmitir emociones o sentimientos. El problema de la lejanía cultural o idiomática que tenemos con la poesía está dada por una serie de procesos culturales que vienen desde la Edad Media. Esta problemática actual que tenemos está dado porque la poesía como arte surge cuando comienzan a determinar la belleza universal de esta en un entorno social donde la mayoría de las personas eran analfabetos. A partir de esto, la poesía heredaría el uso de un lenguaje prestigiado, lo que explica la dificultad de su comprensión a la hora de enfrentarnos a ese contexto y lenguaje tan diferentes. Pero como todas las muestras artísticas cambian, la poesía luego de la Edad Media comienza a tomar el relato del pueblo, y ya que eran analfabetos, comenzaron a cantarla o a contarla, recogiendo el lenguaje y cultura de este sector social. Si bien la poesía es un texto que pareciera lejano, podemos notar que está ahí como una función humana. ¿Te ha pasado que en algún momento te cuesta decir exactamente cómo te sientes? No te preocupes, ese es un problema universal en el ser humano, pero tenemos esperanza. Todos tenemos un potencial poeta en nosotros mismos, puesto que la habilidad del poeta está en esa función humana inconsciente que nos ayuda a entender con claridad cómo nos sentimos y lograr que el otro comprenda. Hay que entender que la gran barrera de sacar los sentimientos se da porque pensamos que el otro no lo entendería. De esta función inherente al ser humano, se traslada al trabajo minucioso de esta capacidad comunicacional que le da forma y la establece como arte, lo que deriva en la catalogación de lo que debe tener la poesía para hacerlo. Y aquí, en el estudio de la poesía como arte lírico, nos encontramos cara a cara con estos elementos. Ahora nos enfrentaremos cara a cara a la temida pero poco comprendida estructura del texto lírico, así que antes debo decirte que estos elementos serán considerados como elementos internos y son primordiales para la poesía. Sin uno de estos, su contenido e intencionalidad cambiarían drásticamente. Se debe aludir siempre al carácter imaginativo de la lírica, y
destacar que se refiere a la manifestación de aquello que es diferente al mundo de nuestra experiencia cotidiana, por lo que está más centrada en la sensación del ser humano que en la experiencia en sí, y para ello debe tener elementos incorporados que puedan hacerla recreable y modificable. De lo primero que nos haremos cargo es de la ejecución de la poesía. Lo primero que debe haber es alguien que la escriba y una voz que nos exprese, y esas figuras las encontramos en el poeta como escritor del texto y el hablante lírico, que opera de forma similar al narrador en un cuento, aunque en la poesía el hablante lírico será una voz que expresará las emociones. Entenderemos que el poeta y el hablante lírico son diferentes, ¿pero por qué? Los poetas usan la figura del hablante lírico para tener más libertad en sus creaciones, ya que este hablante puede evocar emociones y experiencias que no necesariamente estén ligadas al poeta, y lo podemos encontrar preguntándonos, ¿quién nos está expresando estos sentimientos? En otras palabras, el hablante lírico es una invención del poeta que personifica las emociones y eventos descritos en el poema. Ya que sabemos los elementos para la ejecución de los poemas, podemos hablar acerca de la actitud del hablante lírico, que es la que nos indica qué expresará este de un tema y dónde se sitúa respecto al objeto de inspiración. Este hablante puede tomar diferentes voces y actitudes dependiendo de lo que el autor quiera transmitir. De esta forma, la voz del hablante lírico puede ser en primera o tercera persona, puede venir del autor o del narrador, puede tener una actitud melancólica, enamorada, decidida o triste. De esta forma, habrá una actitud enunciativa, que la podemos notar cuando el hablante está contándonos algo como en una narración. Por tanto, este hablante se encuentra sensible a una realidad externa. De esta forma, el hablante se referirá de su objeto de inspiración en tercera persona. De la misma forma, el hablante puede usar formas lingüísticas para atraer la atención de su objeto al que le habla, a diferencia de la actitud enunciativa, en que el hablante habla del objeto y no al objeto. A esta actitud la llamaremos apostrófica y la veremos escrita en segunda persona. En este caso, el hablante ya no te cuenta lo que le inspira, sino que él le habla directamente a quien le inspira. Y el último ya es más cercano a la sensibilidad poética máxima, es la actitud carmínica o de la canción. Aquí ya no es un objeto externo, sino la exploración interna de las emociones, es un reflejo de la interioridad del hablante, la cual veremos en primera persona. Ahora que tenemos quienes le den voz y forma a la poesía, y que sabemos qué grado de intimidad nos quiere reflejar el hablante, podemos hacernos cargo de las emociones o sentimientos. En primer lugar, tenemos el temple de ánimo, que será el estado de ánimo con el que se encontrará el hablante. Para encontrarlo, debes ver las palabras con las que habla para entenderlo. De esta forma, podremos saber si está angustiado, melancólico, alegre, ansioso, etc. Y lo encontramos respondiendo a la pregunta, ¿qué estado de ánimo presenta el hablante? Muy parecido al motivo lírico, al temple de ánimo, ya que nos habla de una emoción del hablante también. Pero este motivo lírico tiene que ver con el sentimiento que tiene el hablante con respecto del objeto de inspiración de la poesía. De esta forma podemos saber si un hablante tiene un temple de ánimo triste, pero su emoción hacia el objeto lírico es admiración, o si nos habla con un tono muy burlesco acerca de lo desagradable que es el objeto lírico. Esto lo podemos ver más en la poesía de contenido social o político. De esta forma lo podemos encontrar respondiendo a la pregunta, ¿qué siente por el objeto el hablante? Por último está lo que une todo este sentir del hablante y cierra el círculo de la poesía, que es el objeto lírico. Este corresponde básicamente a lo que estuve mencionando en toda la presentación como el objeto de inspiración de la poesía. Es un fragmento de la realidad que puede ser objetivo como un gato o subjetivo como el amor, pero como lo he expresado de forma más clara, es básicamente el objeto que inspira la creación poética y lo podemos identificar preguntándonos, ¿de qué está hablando el poema?